Bienvenidos a este video de Física 2. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio sobre el tema de equilibrio de cuerpos rígidos. El ejercicio dice así: un semáforo que pesa 100 newtons cuelga de un cable vertical atado a otros dos cables fijos a un soporte, como en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Determine la tensión de los cables. Entonces, este es el esquema que tenemos. Observamos que van a haber tres cables, ¿verdad? Están representados con diferentes colores. Y nos dice que el peso del semáforo es de 100 newtons. Entonces, nos dice que va a formar ángulos de 37 y 53 grados, que son estos que están acá y que son con respecto a esta horizontal. Y la pregunta es que vamos a determinar la tensión de los cables. Hay tres cables, entonces van a haber tres tensiones. Pero ya conocemos que la tensión de este va a ser de 100 newtons porque va a ser igual al peso del semáforo o del objeto que esté colgado aquí. En primer lugar, para desarrollar este ejercicio, vamos a utilizar, para que se nos haga más fácil desarrollarlo, las palabras o las letras, en este caso T1 para la primera tensión, T2 que sería la tensión 2 y tensión 3 para la cuerda, para la tercera cuerda, ¿verdad? Entonces, en lugar de trabajar con las letras A, B, C, vamos a trabajar con tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Siempre esto es para que se nos haga más fácil desarrollar el ejercicio. El siguiente paso pues va a ser dibujar nuestro sistema de coordenadas y hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que en primer lugar tenemos que dibujar nuestro diagrama donde tenemos que representar el eje de las X, el eje de las Y. Como siguiente punto, pues vamos a trazar un sistema de coordenadas imaginario, que solo es para ver dónde es el origen de nuestra fuerza, ¿verdad? Y el origen va a ser este punto donde se unen las tres cuerdas. De esa forma vamos a pasar las fuerzas que están en este sistema, las vamos a pasar para nuestro sistema de coordenadas. Empecemos con la T1, ¿verdad? Teniendo en cuenta la misma dirección y en este caso el ángulo. Como este es el ángulo horizontal, estos ángulos están en base a la horizontal, que es esta. En este caso, nuestro horizontal es este eje de las X. Este es nuestro horizontal. Entonces vamos a colocar aquí el 37 grados. La segunda fuerza pues es la T2, ¿verdad? Del origen hacia arriba, ¿verdad? Y este 53 es el ángulo con esta horizontal. ¿Y cuál es la horizontal aquí? Pues sería este, ¿verdad? Hacia el eje de las X. Y la tercera tensión pues sería la del peso, que sería igual a 100 newtons, porque esa es la tensión del peso del semáforo. Vamos a hacer algo más en este diagrama de cuerpo libre. Si nosotros observamos, ¿verdad? En el caso del T3 está sobre el eje de la Y. Pero ¿qué pasa con T1 y con T2? Estas dos fuerzas no están sobre ninguno de los dos ejes. Entonces nosotros vamos a calcular lo que se le llaman los componentes. En el caso de T1 vamos a trazar una línea que vaya desde el final de este vector hacia el X. A este le vamos a llamar componente en X. Y en este caso, de la línea que va del final al eje de la Y, le vamos a llamar componente en Y. Lo mismo vamos a hacer con T2. Este sería el componente X de T2. Y este sería el componente en Y de T2. En el caso de T3, si ustedes se fijan, no se podría hacer un componente en X porque T3 no está sobre X. Solamente tiene componente en Y, que en sí va a ser el mismo que está ahí. De esa forma, terminaríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a partir de nuestro diagrama de cuerpo libre y como siguiente paso vamos a dibujar este cuadrito. En nuestro ejercicio pues hay tres fuerzas, ¿verdad? O tres tensiones. La que está representada con color rojo
con color verde y con el color azul. Entonces, de esa forma vamos a hacer un cuadro que tenga espacio para las tres tensiones. Si a un caso tuviéramos más fuerzas o más tensiones, habría que agregarle. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí. En la parte donde dice tensión, pues tensión 1, tensión 2 y tensión 3, para no equivocarnos. Luego vamos a llenar estos cuadritos, ¿verdad? Que es para calcular el componente en X y el componente en Y de cada una de las fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se hace utilizando las funciones trigonométricas, que me imagino que en algún momento ya la vieron en su clase de matemáticas y que son seno, coseno y tangente. Bueno, entonces, solamente para recordarles, ¿verdad? El eje de las X va a estar relacionado con el coseno y el eje de la Y va a estar relacionado con el seno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el componente en X de T1? Va a ser muy sencillo. Vamos a fijarnos en la T1 primero, ¿verdad? En el componente en X. Este es nuestro origen y del origen hacia la izquierda nosotros tenemos los negativos. Entonces vamos a decir que tenemos negativo T1 por el coseno de 37. Miren, entonces vamos a poner negativo porque está sobre las X negativas. Y vamos a poner coseno del ángulo que se nos dé, que en este caso es 37. En el caso del componente en Y, como les decía anteriormente, el Y está asociado con el seno. Entonces, si ustedes se fijan, en este componente en Y de T1 va a ser positivo, ¿verdad? Porque del origen hacia arriba son los positivos y del origen hacia abajo son los negativos. Entonces, el componente en Y de T1 va a ser positivo. Entonces, vamos a poner T1, que es este que está acá, T1 seno de 37. De esa misma forma vamos a hacer el de T2. En este caso, T2 es positivo, ¿verdad? Porque está en el eje de las X positivas. Y lo vamos a multiplicar por el coseno de 53. Y en el caso del componente en Y sería positivo también T2 seno de 53. ¿Qué pasa con la fuerza, con la tensión 3? En este caso no tenemos un componente que vaya sobre las X en T3. Entonces vamos a decir que es 0. Ya que la fuerza 3 no tiene componente en X. Y así hacia el componente en Y, que sería del origen hacia abajo, tenemos una fuerza o una tensión de 100 newtons. Entonces, como está hacia abajo y hacia acá abajo son las Y negativas, le vamos a poner negativo 100 newtons. Nos vamos a quedar con este cuadrito para desarrollar el ejercicio. Para el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a hacer una sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cuáles son estas fuerzas? Estas que están aquí. Estas van a ser nuestras fuerzas en X y estas van a ser nuestras fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer una suma de todas estas y luego la suma de todas estas. Empecemos. La sumatoria de las fuerzas en X, ¿verdad? Tienen que ser iguales a 0 porque el sistema está en equilibrio, no hay movimiento. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están en f de x? Bueno, vamos a empezar. Tenemos negativo T1 coseno de 37, está aquí, negativo T1 coseno de 37, más, porque es una sumatoria, ¿verdad? T2 coseno de 53. Entonces aquí solamente copiamos estas que están aquí, teniendo el cuidado de copiar exactamente como está, ¿verdad? Sin quitarle y sin ponerle. Aquí es muy importante y se lo voy a poner aquí para que no se les olvide. En esta sumatoria de las fuerzas en X vamos a despejar para T2. O sea que vamos a tratar de dejar solito el T2. Entonces, si ustedes se fijan, el que está acompañando T2 es todo esto, ¿verdad? Este negativo T1 coseno de 37. Entonces ese lo vamos a pasar al otro lado y como tiene signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Una vez que tengamos eso, el siguiente paso es calcular estos cosenos. Aquí les puse esta imagen para que se acuerden. Miren,
Estos son los que vamos a utilizar para calcular las funciones trigonométricas. En este caso solo vamos a usar el seno y el coseno. Y algo muy importante, ustedes tienen que fijarse que su calculadora tenga la letrita D acá arriba, para que no tengan error en el resultado. Entonces, ¿cómo van a calcular el coseno de 53? Ustedes solamente tienen que apretar la tecla cos, ¿verdad? Que es esta que está aquí, 53 igual, ¿verdad? Y de esa forma les va a salir 0.601. Salen más cifras, pero solamente vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Y de la misma forma, coseno de 37, que es 0.798. Una vez que tengamos calculados los cosenos, vamos a, como estamos despejando para T2, este que está multiplicando a T2 va a pasar al otro lado dividiendo. Al tener esta operación, vamos a hacer la división de las cifras. 0.798 entre 0.601 y nos va a dar 1.327, ¿verdad? Hasta el momento allí lo vamos a dejar. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, que serían estas, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Tenemos T1, seno de 37, que es este que tenemos aquí, T1, seno de 37, más T2, seno de 53, menos 100. Solo copiamos lo que tenemos acá, ¿verdad? En este caso, y para trabajar de forma más cómodamente, este negativo que tenemos aquí lo vamos a pasar al otro lado para que esté con signo positivo. Vamos a calcular el seno, ¿verdad? Del 37, que sería 0.601. Les repito, son más cifras las que les va a salir en la calculadora, pero solamente vamos a trabajar con 3 cifras significativas. El seno de 53, que es 0.798, solo sustituimos los valores. En este caso, a diferencia de acá, vamos a despejar para T1. Aquí despejamos para T2, pero en esta ocasión vamos a despejar para T1. O sea que vamos a tratar de dejar solo este T1. Y aquí hay algo muy importante y tienen que tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer aquí. Nosotros aquí tenemos T2 0.798, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos dice que T2 es igual a T1 por 1.327. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta T2. En lugar de escribir T2, vamos a escribir su valor. Así. Entonces, tenemos T1, 0.601, que está aquí, solo lo copiamos, más T2. Pero en lugar de escribir T2, vamos a escribir el valor de T2, que es T1 por 1.327. T1 por 1.327, que sería T2. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 0.798, que solo lo copiamos. Y copiamos la igualdad de 100. Vemos aquí que tenemos una multiplicación. Y en el siguiente paso, eso es lo que vamos a hacer. Copiamos el T1, 0.601, más T1 y la multiplicación de estos dos de 1.327 por 0.798 nos va a dar 1.058 igual a 100. Si ustedes observan aquí, tenemos T1 y T1. Ese va a ser nuestro valor que es común en las dos operaciones. Entonces vamos a sacar T1 porque es nuestro valor común y con lo demás, lo que está en los paréntesis lo vamos a sumar porque aquí hay un símbolo de suma. 0.601 más 1.058 y copiamos la igualdad. Al hacer la suma nos da que esta suma es igual a 1.659. Copiamos la igualdad. Recuerden que estamos despejando para T1. Y este que está multiplicando a T1 va a pasar al otro lado como una división. Tenemos 100 entre 1.659 y nos va a dar un valor de 60. En este caso, muchachos, si ustedes hacen la operación 100 entre 1.659, les va a dar 60.277. Pero para expresar las tensiones es mejor que lo hagamos
que redondeemos los números, ¿verdad? Entonces, en esta respuesta ustedes tienen que redondear. De esta forma nosotros calculamos la T1, pero todavía nos falta la T2, que es este que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al tener la T1, pasamos nuevamente a la operación que teníamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es que en lugar, como ya encontramos T1, vamos a sustituir el valor. T1 es igual a 60 newtons por 1.327, que es lo mismo de arriba, y lo vamos a multiplicar. Y esto nos va a dar un total de 80. De igual forma, si ustedes hacen la división, les va a dar 79.62, que redondeado sería 80. Y bueno, entonces de esa forma vemos que la respuesta sería que T1 va a tener un valor de 60 newtons, T2 va a tener un valor de 80 newtons y T3 pues ya se nos decía en el ejercicio que va a tener un valor de 100 newtons. Y esto sería todo. Cualquier duda, pregunta, ya saben que pueden escribirme. Hasta luego.